La Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud. Les damos la bienvenida. Agradecemos a la CCAD en nombre de Carlos González por la invitación a desarrollar esta actividad en la cual estaremos compartiendo con el Centro Colaborador de la Universidad de San Luis de Potosí de México, quienes nos estarán apoyando para revisar los temas técnicos antes de la próxima reunión del Acuerdo Global para la contaminación por plásticos y en especial con enfoque a la contaminación marina. El día de hoy estaremos hablando un poco y nuestro interés es poder apoyar al SICA y sus instituciones en el plan para poder tener en conjunto los 8 países un posicionamiento al respecto de este acuerdo, resaltando la importancia de incluir los temas de salud y los impactos que puede haber en la salud humana y ambiental por la contaminación por productos derivados de los plásticos y los microplásticos. Muchas gracias. Gracias, Francisco, por tus palabras introductorias. Y para dar un marco de introducción de parte nuestra, estaremos compartiendo una pequeña presentación. Solo me confirman los compañeros si lo ven. Ya, El, cargo, el, Carlos. perfecto, gracias. El objetivo de este tratado, para dar un poco la introducción, es que desde hace, se ha estado viniendo negociando internacionalmente un tratado que sea jurídicamente vinculante sobre la contaminación de plásticos, en particular en el medio marino, ¿verdad? La, y el por qué ha tomado relevancia el tema del plástico es porque el hecho es que a lo largo desde finales del siglo XIX y todo el siglo XXVIII, el plástico ha formado parte de nuestra vida y ha formado parte de todo este desarrollo que hemos tenido a nivel industrial y a nivel global. Y hemos venido a encontrarnos que a inicios de los años 2000 empezamos a ver que esto venía generando, aparte de los beneficios, una problemática, ¿verdad? Y sobre todo tenía que ver con la disposición final y también con cómo este plástico estaba llegando a todo el medio natural. Y dentro del ciclo de vida del plástico, inicialmente casi todos los plásticos que estamos usando actualmente son derivados de lo que es los hidrocarburos de petróleo. Luego esto pasa a una parte de producción, luego esa parte de la parte de consumo, pero el problema viene aquí a la parte final de vertido y quema, de qué hacemos con ese plástico que queda residualmente, ¿verdad? Hemos hecho grandes logros en el sentido de poder ver cómo este plástico vuelve a entrar dentro de la cadena de uso de producción a través de reciclaje de residuos y también de reuso. Y luego cómo los consumidores empiezan a tener este uso del plástico, ¿verdad? Como puede ser, pero muchas veces este plástico, mucho de lo que tenemos acá son plásticos descartables. Luego empezamos a ver lugares así o áreas que teníamos a disposición y empezamos a ver que el uso de plástico empezaba a generar un problema y ya se nos ha salido de la mano en estos últimos años, ¿verdad? Donde hemos podido encontrar plásticos en los lugares menos pensados, sobre todo en las playas, en los ríos, en los mares, en los lagos, en las áreas protegidas y después también en todo el espacio donde esté la ciudad, también el plástico está presente, no de la manera que queremos, sino de la manera donde se nos empieza a crear una problemática. Se empezó a hablar también de hace par de décadas de que había zonas donde habían convergencia en los océanos de las corrientes y empezaron a verse acumulaciones de plástico y a generarse islas de plástico, ¿verdad? Que esto empezábamos a ver que crecían y que agarraban dimensiones que era poco común, ¿verdad? Para lo que usualmente habíamos estado viendo con los residuos sólidos, ¿verdad? Y esto empezó a generar una problemática.
Y luego de esto empezamos a descubrir de que este plástico no se quedaba por ahí flotando, sino que empezaba a tener una cierta degradación y esa degradación generaba residuos llamados microplásticos, que son residuos de menos de 5 milímetros. Y este microplástico empezamos a verlo presente en las diferentes cadenas tróficas de lo que eran medioambientales y luego empezamos a ver que ya empezó a aparecer en los humanos como tal, ¿verdad? Entonces ya empezamos a ver que el plástico no solo estaba en el agua, en la tierra de cultivo, también empezó a estar dentro de lo que se podría hacer la línea de alimentos y también en algunos carnes que consumíamos también ya se ha empezado a detectar, ¿verdad? Se ha encontrado plástico en diferentes áreas. No voy a entrar mucho porque después los compañeros van a dar a detalle esto, pero esa es la problemática que nos llevó a crear el tratado. Entonces, en la reunión de UNEA 5.2, pues se hace la resolución de que debemos de empezar a trabajar en un tratado, ¿verdad? Para lo que es la contaminación por plástico. Y este es todo el recorrido que ha venido haciendo desde el 2022 en Punta del Este, luego una segunda reunión en París en el 2023, una tercera en Nairobi en el 2024, se hizo una en Canadá en 2024 y se terminó en Corea, donde no se alcanzó en el tiempo que estaba estimado un tratado, como un documento que pudiera ser tratado, y luego esto se va a hacer ya a escasos, en la siguiente semana va a empezar del 5 al 14 una reunión en Ginebra, que sería la segunda reunión, la 5.2, para lograr ver si se puede contener un tratado de por la contaminación de plástico que sea vinculante para todos los países y poder enfrentar esta reunión. Entonces, con este punto, yo me quedo por acá y cedo la palabra a Fernando Díaz, que es director de los Centros de Colaboración de OPS, OMS para los Riesgos de la Universidad de San Luis Potosí, que agradecemos al doctor el espacio y que nos va a dar una disertación sobre esta problemática y el plástico. Doctor, el espacio es suyo y gracias por acompañarnos. Muy amable, gracias por la invitación. Hablar de este tema siempre es motivante y voy a compartir pantalla. ¿Ya ven mi pantalla? Ya estamos, solo pónganlo en modo Sí, presentación, ya la doctor. vemos, Fernando. ¿Ya está listo? Está en modo trabajo, tendrías que Modo ponerlo en trabajo, modo presentación. ahí está Ahora en sí, modo, ya está. ahora sí, adelante. Ok, bueno, pues entonces mi nombre es Fernando Díaz Barriga, trabajo en la Autónoma de San Luis Potosí y somos centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud para la evaluación de riesgos. Bueno. Cuando yo me muera, porque yo nací en 1957 y no había plástico, mis cenizas serán de calcio. Cuando mis nietos mueran, sus cenizas serán de plástico. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar nada más déjenme poner esto aquí ya. Vamos a hablar de riesgo, entonces tenemos que incluir las amenazas, la exposición, los efectos. Vamos a hablar de poblaciones vulnerables, de humanos y de biota. Y vamos a finalizar con las respuestas que tendría que hablar, a ver, a partir de la próxima semana, la respuesta industrial, la académica, la cívica y por supuesto la oficial. De todo esto vamos a hablar el día de hoy y comenzamos. Vamos a empezar con las amenazas. En primer lugar, todo el mundo sabe que la producción de plástico se da en prácticamente todos los países del mundo, mucho más en unos que en otros. Esta producción, de hecho, se va a incrementar con cuatro
plantas nuevas que están en proceso de construcción en Canadá, Estados Unidos, China y Arabia. Y esto, bueno, pues va para arriba, ¿no? Las cifras oficiales de producción de plástico nos hablan de que casi se va a triplicar el contenido actual de plástico para el 2060. Triplicar. O sea, por eso el tratado es tan importante, porque la producción no solamente va en aumento, sino que es un aumento exponencial. Pero además de esta producción que va para arriba, el chiste es que ya tenemos un montón de plástico acumulado. Tenemos más de 9.000 millones de toneladas. Imagínense eso, ¿no? 9.000 millones de toneladas que están en forma de basura o plástico que sigue estando en uso o que se ha reciclado e incinerado. Entonces, verdaderamente el plástico invadió al planeta Tierra. Cuando hablamos de plástico, tenemos que acordarnos de toda su cadena de producción. ¿Por qué es importante considerar la cadena de producción? En primer lugar, porque viene del petróleo. El plástico es petróleo y algunas veces se nos olvida que el plástico es un combustible. O sea, viene del petróleo, el cual se destila, se polimeriza para formar los distintos tipos de plástico y para formar estos distintos tipos de plástico se le añaden sustancias químicas que finalmente todo termina en un producto. Un producto que tiene tres destinos: los basureros en un 80% casi, un reciclado menos del 10% y una manera de disponer de este producto es incinerarlo. Vamos a ver los riesgos de todo esto. Entonces, nosotros enfrentamos tres amenazas distintas. En primer lugar, los micro y nanoplásticos, pero además los químicos que se añaden a los plásticos y los químicos que se producen cuando los plásticos son incinerados. Entonces, tenemos la amenaza física y la amenaza química. La amenaza física está constituida por micro y nanoplásticos. El producto, en este caso ejemplificado por una botellita de agua, poco a poco se va fragmentando, ¿sí? Se va fragmentando por la acción de la luz ultravioleta, se va fragmentando por la hidrólisis cuando el plástico llega al agua, se va fragmentando por la pirólisis cuando el plástico se quema. Y estos fragmentos son muy pequeños. Cuando tienen tamaño de micras, pues se les llama microplásticos. Y cuando son 1.000 veces más pequeños, ¿sí? Se les llama nanoplásticos. Entonces, estamos hablando de verdaderamente pequeños plásticos, fragmentos de plástico chiquititos, ¿ok? Como yo lo dije, como ya se lo señalé, un plástico es afectado por la luz ultravioleta o por la hidrólisis o por un estrés mecánico y la superficie se va agrietando. Y poco a poco de esta superficie es de donde se generan los microplásticos, ¿sí? O sea, imagínense la botellita de agua y la superficie de la botellita es de donde se van originando los microplásticos y los nanoplásticos. Y ustedes pueden ver en esta, si va aumentando la producción de plásticos, por supuesto, la producción de micro y nanoplásticos que lleguen a escenarios de contaminación también van incrementándose. Recuerden, los micro y nanoplásticos pueden producirse, por ejemplo, en los basureros, si estos se queman. Bien. Entonces, estamos inundados de plásticos, pero muchísimo más por micro y nanoplásticos. Pero además, vean, una botellita de agua, ¿cuánto dura?
dura más de 500 años. Estamos hablando de varias generaciones. Una botellita de agua en lo que se tarda en degradar, ¿ok? Un pañal, un pañal se tiene como 400 años en deshacerse. Una bolsa de plástico, ¿sí? Un popote. O sea, estamos hablando de que los plásticos que se están produciendo y que son de un solo uso, se tiran y se tardan en degradar siglos, literalmente siglos. Por eso se les conoce a muchos de estos plásticos como contaminantes eternos, que ustedes se van a morir y la botellita de plástico que usaron hoy en la mañana va a seguir produciendo microplásticos. Entonces, estamos enfrente de un verdadero problema. Quiero reiterar el tamaño de los micro y nanoplásticos. Una célula humana normalmente tiene de 10 a 30 micras, ¿sí? Los nanoplásticos son del tamaño de las bacterias. Entonces, literalmente pueden entrar a la célula. Y este es el problema de la salud, porque los micro y nanoplásticos entran a las células. Si el micro y el nanoplástico ya es todo un problema, ya con eso tenemos para preocuparnos. Bueno, el problema con el mundo de los plásticos es 16.325 veces peor. ¿Y por qué este número tan exacto? Porque es el número de químicos que se han encontrado en los plásticos. 16.325. ¿Por qué tantos químicos? Pues porque tenemos un montón de diferentes tipos de plásticos. Estos químicos, por ejemplo, le dan a los plásticos su capacidad de flexibilizarse. Le dan a los plásticos eh, la capacidad de que no se quemen rápidamente, por ejemplo, por el uso de retardantes de flama. Son antioxidantes, son biocidas, le dan la dureza al plástico, ¿sí? Pero, pero hay químicos que se utilizan para la producción de los plásticos y hay químicos que se utilizan para generar diferentes tipos de plásticos. O sea, hay químicos para lo que ustedes quieran. ¿Ok? Si tienen un plástico rojo y un plástico verde, pues ya tienen químicos distintos. Entonces estamos hablando de 16.325 químicos asociados al mundo de los plásticos. ¿Cuál es la verdadera gravedad de esto? 60% de estos químicos que se usan en los plásticos carecen de información toxicológica. Ni tan siquiera sabemos si son tóxicos o no. Pero lo que es ridículo, 9% no tenemos información sobre su estructura básica y para una cuarta parte carecemos de información sobre sus propiedades químicas. O sea, vean, son más de 16.000 químicos de los que no sabemos nada. Puede haber diferentes tipos de plástico. Aquí está el polietileno tereftalato, el de las botellas, o el PVC, sí, el cloruro de polivinilo. Y estos dos plásticos comparten sustancias químicas. Entonces, ustedes pueden tener los mismos químicos en diferentes plásticos. Vayan entendiendo esto. Entonces, tenemos un problema con los microplásticos, tenemos un problema con los nanoplásticos y tenemos un problema con las sustancias químicas que se utilizan para darle a los plásticos diferentes propiedades o para
generar distintos tipos de plásticos como se ven en esta imagen. Bien, sin embargo, si el plástico se quema, entonces los químicos que ya están en el plástico, pueden transformarse y formar nuevos químicos, como por ejemplo las dioxinas cloradas o las dioxinas bromadas. O sea, estamos viendo que el mundo de los plásticos no se acaba con la incineración. La quema del plástico produce microplásticos y produce nuevas sustancias químicas. Imagínense lo que pasó en los incendios de Los Ángeles cuando se quemaron miles de residencias. Imagínense la cantidad de plástico que se quemó en estos incendios y la cantidad de sustancias químicas como las dioxinas que se produjeron por este evento. Pero no solamente esto, ¿sí? No solamente las grandes tragedias. Esta es la ciudad de San Luis Potosí, que yo les apuesto que ustedes ni sabían que existía. Bueno, pues es donde yo vivo. Sí, es una pequeña ciudad de 1 millón de habitantes, pero es industrializada. Nada más en un semestre el año pasado hubo 4 incendios magníficos, grandísimos, ¿sí? En empresas con plástico. En estos incendios hubo o tenían plástico almacenado o eran recicladoras de plástico, de estas que reciclan PET. Estamos hablando de, imagínense, detrás de estas nubes, las sustancias químicas y los microplásticos que viajaron al aire. Bueno, entonces ya vieron las amenazas. Las amenazas son físicas y químicas. Vamos a la exposición. Ustedes pueden tener exposición por todas las rutas, porque los microplásticos y las sustancias químicas se encuentran en el aire, en el agua, en los alimentos o en el suelo. Y por ser compuestos orgánicos o por ser muy pequeños, pueden entrar por los pulmones, por los intestinos o por la piel. Entonces, verdaderamente es un problema de exposición agregada y acumulada. Pero quiero enfatizar que si las mujeres se exponen al mundo de los plásticos, los micro y los nanoplásticos, junto con las sustancias químicas, junto con los aditivos, pueden entrar al feto por vía transplacentaria o por la leche materna. Entonces, hay rutas de exposición que afectan a los seres humanos desde su concepción. Esto es gravísimo, porque exactamente en el momento que se están formando los tejidos es cuando no debería de haber micro y nanoplásticos o sustancias químicas. Donde ustedes busquen microplásticos en muestras humanas, los van a encontrar en más o menor concentración, más concentración, por supuesto, en el pulmón y en los riñones, ¿sí? En el hígado, pero se encuentran o se han encontrado en prácticamente donde se les ha buscado. Ovario, en ovario, cerebro, en cerebro, ¿sí? En todos lados donde se han buscado, se han encontrado. Esto es uno de nuestro laboratorio, es un ejemplo de cómo se ven los microplásticos, por ejemplo, en tejido adiposo. Estamos hablando de micro y nanoplásticos. ¿Qué pasa con las sustancias químicas? Bueno, esto es de una mujer indígena que en nuestro país, como en Centroamérica, ¿sí? Están expuestos al humo de leña.
¿Qué significa el humo de leña? Ah, pues que prenden el fogón, prenden la madera. Y en muchas comunidades originarias, de los pueblos originarios, utilizan bolsas de plástico para iniciar, ¿sí? Para iniciar el fuego de la leña. Usan bolsas de plástico, pero además queman su basura, porque pues ahí no pasa los servicios municipales de colección de basura. Queman su basura, que ese es el método tradicional de deshacerse de la basura. ¿Qué basura? Plásticos. Y esta, la que ven ustedes hasta aquí abajo, es una imagen de un pueblo indígena en México y cómo se ve a las 6:30 cuando toda la gente quema su basura. ¿Y qué va en ese humo? En ese humo van viajando micro y nanoplásticos junto con las sustancias químicas. Si esto es cierto, las mujeres indígenas deben estar expuestas a altos niveles de plásticos o de sustancias químicas asociadas a ellos. Nosotros cuantificamos eftalatos en orina en las mujeres indígenas. Eftalato es un plastificante, es uno de los que más se utilizan en el mundo de los plásticos. Es una familia que tiene diferentes compuestos y ustedes pueden ver en rosa los datos en nuestra comunidad indígena. Y para algunos eftalatos, vean la diferencia contra otros países, ¿sí? Vean el de metilexilftalato, vean las diferencias. O sea, nuestros pueblos originarios están expuestos a plásticos y esto es algo muy importante para México o para Centroamérica. Bueno, ¿cuáles son los efectos de exposición a microplásticos o a las sustancias químicas? El mejor resultado viene de estudios experimentales, porque ahí podemos controlar el tipo de microplástico, el tamaño del microplástico o la conformación química de los microplásticos y de nanoplásticos. Entonces, estos estudios experimentales lo que han demostrado es que estos micro y nanoplásticos pueden penetrar, como ya los dije, a todos los tejidos, a todos los tejidos. ¿Escucharon bien? Todos todos los tejidos. Y lo que más se ha visto es que produce inflamación. Ahorita vamos a ver el mecanismo, pero produce inflamación. Y entonces se genera una inflamación multisistémica. Pero uno de los grandes trabajos que recientemente fueron publicados, hace un año, fue el de en Italia. Unos investigadores encontraron la presencia de micro y nanoplásticos en ateromas. ¿Sí? Aquí ustedes están viendo los microplásticos en ateromas. Encontraron sobre todo polietileno y PVCs, pero sobre todo polietileno. Y el polietileno que es el que se utiliza, el de alta densidad y baja densidad, es el que se utiliza, por ejemplo, en las bolsas de plástico, ¿sí? Y acuérdense, las bolsas de plástico se han regulado, pero tenemos billones de toneladas de polietileno de basura, ¿ok? Acumulada. Entonces, no es raro que gran parte de los microplásticos que se encontraron fue de polietileno, ¿sí? Y vean ustedes la diferencia de los pacientes que tienen microplásticos y los que no tienen microplásticos en la producción de diferentes citocinas que tienen que ver con la inflamación. Siempre los pacientes que tenían microplásticos tuvieron mayor cantidad de citocinas. Pero además encontraron que los pacientes con microplásticos tuvieron mayor frecuencia de eventos cardíacos.
Entonces, este estudio es el primer estudio que muestra con muchísima claridad cómo los microplásticos pueden estar asociados a enfermedades en humanos. Bueno, del estudio de las sustancias químicas, encontraron que hay 4.200 de estas 16.000 sustancias químicas que les mencioné anteriormente, 4.000, ¿sí? 4.200 tienen antecedentes de ser tóxicas, 4.184 muy tóxicas y tóxicas, por ejemplo, asociadas a enfermedades endocrinas, como la diabetes, como la obesidad, asociadas al cáncer, a efectos reproductivos, a efectos de inmunosupresión, en fin, algunas son compuestos orgánicos persistentes, algunas son bioacumulables, en fin, estamos hablando de una gama atroz de los posibles efectos asociados con las sustancias químicas de los plásticos. Y entonces mencionen la enfermedad que quieran, hay alguna evidencia detrás de que puede estar diabetes, puede estar causada por microplásticos. No toda la diabetes, ya lo sé. ¿Sí? Enfermedad renal crónica, fibrosis pulmonar, daños en el cerebro, lo que ustedes quieran, cáncer de mama, en fin. Pero déjenme decirle algo que me impresiona mucho. Esta es la célula, ¿sí? Los micro y nanoplásticos pueden entrar a la célula, pueden afectar a la mitocondria. Y entonces el daño mitocondrial estimula la acción de esta proteína, que su efecto es formar poros. Desgraciadamente, esta proteína forma poros. A la hora de formar poros y de dañar a la mitocondria, el ADN mitocondrial sale al citoplasma y sin querer activa el inflamosoma. El inflamosoma lo tenemos nosotros, por ejemplo, para defendernos del ADN viral o del ADN bacteriano, pero se activa sin querer por la presencia del ADN mitocondrial. A la hora de activarse el inflamosoma, pues se producen, se maduran todas las citocinas que son eliminadas. Una célula en esta característica envejece. Se le llaman células en envejecimiento. Están aquí marcadas en verde. Y entonces, entre más citocinas formen estas células en envejecimiento, pues entonces producen una respuesta inmune que daña a los tejidos con células en envejecimiento y produce más células en envejecimiento. Bueno, estas células en envejecimiento mandan señales de citocinas al cuerpo humano. Una de ellas es esta citocina, la GDF15, que llega al cerebro. Y entonces el cerebro empieza a actuar como si estuviéramos envejeciendo. Baja la producción de hormona tiroidea, reduce el músculo, la masa muscular, afecta al páncreas, en fin. El problema es que una señal natural de envejecimiento se activa con anticipación por una inflamación multisistémica organizada por plásticos y aditivos. Esto para mí es algo muy preocupante porque dije ya que los microplásticos pueden entrar a todas las células. Bueno. La biota es afectada no solamente por la ingesta, ya me voy más rápido porque llevo 25 minutos, sino que por los micro, nanoplásticos y sustancias químicas que pueden llegar a los ríos y luego a los océanos desde la tierra. Sobre todo por la disposición de la basura a cielo abierto. Los micro y nanoplásticos, por supuesto, penetran a la cadena alimenticia, ¿sí? Y afecta a todos los seres marinos,
y afecta también a la fauna terrestre. Hay más de 1.500 sustancias que han demostrado ser tóxicas para la vida acuática y muchas de ellas son bioacumulables. Es decir, son comidas por especies pequeñas y después entran a la cadena alimenticia de la vida acuática. Las plantas también son afectadas por los micro y nanoplásticos que pueden entrar a través de los estomas y alterar todo el sistema vascular de la planta, llevando esto a que la hoja deje de ser verde, se convierta en amarilla y la hoja en amarilla puede ser muy apetecida por, por insectos, por vectores que lleven virus de plantas, y esto es un verdadero problema para la flora en algunos lugares. Entonces, no solamente es la fauna marina, es también la fauna terrestre, no solamente la fauna, sino también la flora. En humanos, el problema es sobre todo con grupos vulnerables, y en este caso estamos hablando de los niños. Vamos a hablar de este esquema de la justicia ambiental para las infancias. Primero, darnos en cuenta el derecho que tienen las infancias, derechos humanos. Hay que aplicar los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los niños son vulnerables por su fisiología, por tener rutas diferentes, por ser dependientes de los adultos, por la duración de la exposición. Los niños se exponen más que los adultos a los microplásticos. Por ejemplo, comen más tierra, inhalan más aire por masa corporal. Aquí tenemos esto, este humo es de ladrilleras que queman plástico. Si esto es cierto, los niños de esta comunidad deben de tener eftalatos en orina. Y efectivamente lo encontramos. Los niños en esa comunidad están expuestos a eftalatos. Entonces, una protección con enfoque en los derechos humanos debe de ser prioritaria para el convenio que empieza a discutirse a partir de la próxima semana. Recordando que la Carta de los Derechos de las Infancias, de las niñas y adolescentes, ponen como uno de los derechos fundamentales el derecho a la prioridad. Los niños son primero. Y tenemos entonces, a partir de ahí, utilizar el derecho humano a la salud, el derecho humano a un ambiente limpio y detrás de ellos el derecho humano al agua, a los alimentos, en fin, a todos los derechos humanos, ¿no? La equidad transgeneracional me interesa muchísimo discutirla. La equidad transgeneracional dice que una persona que tiene 30 años en el 2025 está expuesta a esta cantidad de plásticos. Su nieta, ¿sí? En el 2085, que tenga 30 años en el 2085, va a estar expuesta a esta cantidad de plásticos. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es reducir la exposición de esta nieta a los plásticos, porque si la producción de ellos va en aumento, esta niña no va a alcanzar la fruta del árbol, va a tener problemas en salud. Entonces es una equidad transgeneracional, porque no es solamente del padre a la hija, sino de la padre a la nieta. Tenemos que hacer algo desde ahora para evitar esta acumulación de plásticos y que para esta generación, para la generación de nuestros nietos, sea un problema muy grave. ¿Ok? Cuando el padre nació, tenía esta exposición de microplásticos. Cuando esta niña se vaya a gestar, va a tener esta exposición de microplásticos. Estamos hablando de 5 veces más. ¿No me lo creen? Vean estos datos de presencia de microplásticos
nada más en los últimos 20 años, cómo han aumentado la presencia de microplásticos. Esto es en muestras de cerebros que tenían una colección de cerebros en Estados Unidos y con muestras de autopsias tomadas en el año 2000 contra autopsias tomadas en el año 2024. Vean ustedes el incremento de los microplásticos en estas muestras de cerebro. O sea, esto es cierto, y esto es nada más en los últimos 20 años. En esta diapositiva también se ven los casos de demencia. Y vean cómo en pacientes con demencia la presencia de microplásticos es mucho mayor. No quiere decir que los microplásticos causen demencia, pero es un tema a considerar. Entonces, la equidad transgeneracional es muy importante. Tenemos que pensar en los niños. La inclusión normativa. Vean lo que pasa con el bisfenol A. El bisfenol A tiene todos estos efectos en salud. Todos estos efectos en salud del cerebro. Tiene trastornos por déficit de atención, causa trastornos del espectro autista, causa desórdenes motores, de comunicación, en fin. Afecta la salud del cerebro de los niños. Vean ustedes cómo está regulado el bisfenol A en Estados Unidos. Los estudios para bisfenol A en Estados Unidos que se han utilizado para la regulación datan de 1982. De 1982. Estos son datos que revisé el día de ayer porque no me lo creía. Este es el valor a nivel federal. Desde el 2013 hay nuevos estudios, hay más de 800 estudios. ¿Por qué lo sé? Porque son los que utilizó la Comisión Europea para eliminar el bisfenol A del alimento. ¿Sí? Pero utilizan sistema inmune como efecto en salud, no el sistema nervioso de los niños. Por eso aquí hay un edadismo normativo. Si hay un edadismo normativo, entonces tenemos que aplicar el principio precautorio. ¿Por qué? Porque hay normas individuales, las normas se hacen de forma individual. En las sustancias químicas hay normas para plomo, para eftalatos, para dioxinas, pero la realidad es que estamos expuestos a una mezcla de químicos, a una mezcla de químicos, y no hay normas para la mezcla, porque además la mezcla de Guatemala es diferente a la mezcla de Honduras o a la mezcla de San Luis Potosí. Entonces, ¿cómo enfrentar a las mezclas? Pues la única manera es con el principio precautorio. No me creen que hay mezclas. Vean ustedes la cantidad de sustancias químicas asociadas a los diferentes químicos, a los 16,000 químicos. O sea, estamos expuestos a los 16,000 químicos de manera distinta en cada contexto, pero estamos expuestos a mezclas. Por eso hay que aplicar el principio precautorio. ¿Sí? Y entonces, ¿qué nos queda? Pues el civismo cuidador. Tenemos que cuidar a los niños. Si esta mujer quema basura electrónica que tiene plásticos y que además tiene plomo y tiene otras cosas, sí, pero tiene plásticos, ¿quién está acá atrás? Un niño que llevó la mamá a hacer esta obra. ¿O quiénes son los que queman basura en las comunidades originarias? Las mujeres y los niños. Entonces hay que tener un civismo cuidador, proteger a las infancias. Ya voy a acabar. ¿Cuál tiene que ser la respuesta industrial? Bueno, la respuesta industrial es, tenemos los químicos de los plásticos, ¿sí? Tenemos que producir plásticos más seguros, con menos químicos y con menos químicos tóxicos. Vean ustedes aquí, el mundo está inundado de residuos plásticos, pero sobre todo
de los plásticos de un solo uso, ¿sí? Por ejemplo, los envases, las bolsas, el polietileno, ¿sí? Aquí están el polietileno, que es de lo que más se utiliza para plásticos de un solo uso. Entonces, tenemos que tener menos plásticos de un solo uso. No solamente plásticos más seguros, con menos químicos, sino producir menos plásticos de un solo uso. Pero luego los plásticos se reciclan, ¿sí? Se reciclan muy poquito, como el 9% del plástico es reciclado. ¿Es bueno o malo reciclar plásticos? Bueno, este es un plástico casi virgen, ¿sí? Es un plástico con muy poquitas sustancias químicas. Pero los plásticos comerciales tienen un montón de sustancias químicas. Entonces, si ustedes incineran este plástico, es una cosa. Si incineran este otro, es otra cosa. Entonces, reciclar puede causar problemas. Estos son los dos fenómenos, los dos métodos de reciclado que más, que están en experimentación, ¿eh? No es simplemente quemar el plástico, ¿sí? Cortarlo y quemarlo. Estos son que los están tratando de quemar o de deshacer en condiciones totalmente controladas y vigiladas. Son elementos de experimentación, son procesos en experimentación. Y sin embargo, vean ustedes cómo generan basura tóxica, porque estas sustancias químicas no se eliminan con la incineración, se transforman en dioxinas cloradas o bromadas. Entonces tenemos que tener métodos de reciclaje más completos y menos contaminantes. El reciclado, el reciclado puede producir mayor liberación de químicos, ¿sí? La presencia de químicos está impidiendo una economía circular. Esto es algo muy grave, ¿eh? Los plásticos con aditivos que se están utilizando para incinerarse o para producir energía realmente son fábricas de químicos. Y esto en especial, cuidado con las llantas, que las llantas es la principal fuente de microplásticos para los océanos, las llantas, ¿sí? Porque se van destruyendo y van generando un montón de microplásticos. Bueno, entonces muchos países lo que están haciendo es quemar las llantas en hornos cementeros. Bueno, hay que tener cuidado con los hornos cementeros porque las cenizas tienen microplásticos. Entonces hay que tener una quema segura. La respuesta académica, por supuesto que es la investigación. Hay que evaluar la exposición. Hay que aplicar el acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú es analizar, generar, analizar y traducir información, fortalecer las capacidades, a estimular la participación de la sociedad y el acceso a la justicia con los derechos humanos y de las ladrilleras. Los académicos tienen que denunciar con publicaciones, con libros de comunicación para población infantil o con artículos, ¿no? Tienen que denunciar. La respuesta cívica: no utilizar plásticos de un solo uso, ¿sí? No reciclar, sino reducir y reusar. Disminuir la exposición, no quemar, no usar en microondas, ¿sí? Estas es las bolsitas de té, reducir la exposición, visibilizar a las infancias. ¿Y qué tienen que hacer los gobiernos? Los gobiernos tienen que vigilar a las empresas, ¿sí? Vigilar las emisiones, estudiar sitios contaminados de microplásticos, aplicar el principio precautorio, apoyar y participar. Bueno, 40 minutos exactos. Y la verdad es que estoy a su disposición. Sé que me fui rapidísimo, dejé de explicar muchas cosas,
pero sí quería darles toda esta visión del mundo del plástico y que vean el tremendo problema que tenemos encima y que debe de iniciar por el derecho humano a la salud. Entonces, voy a dejar de compartir. Les agradezco nuevamente la invitación y espero haberlos preocupado mucho. Gracias, doctor. Sí, sí, la verdad, excelente exposición para tener una idea clara de la problemática, aquello que no tenemos conocimiento y que ahora se nos abre, ¿verdad? Antes de pasar a nuestra última sesión, última presentación, tres cosas. Queremos mencionar que en el chat pueden escribir alguna consulta que quieran hacerle al doctor. Vamos un poco retrasados de tiempo, pero por el chat seleccionaremos algunas y haremos el espacio. Luego también agradeceremos si pueden escribir en el chat nombre, institución de la cual y país del cual nos están acompañando. Y por último, en aras de eficientar un poco el tiempo, pasaremos ahorita a la fotografía, así que los invito a poder compartir, abrir sus cámaras para poder tomar una pequeña foto de todos los que nos están acompañando y luego pasaremos a la presentación de Luis Francisco Sánchez Otero de OPS OMS, quien nos estará dando la perspectiva para esta negociación del tratado, ¿verdad? En el marco de la salud. Así que esperaremos que abran un poco algunas cámaras más para poder realizar la fotografía. Gracias a todos. Unas cuantas más. En timidez. Sí. Es bonito Está tener ese tipo de recuerdos de las actividades que se desarrollan con los países, en especial considerando que es un esfuerzo que se está haciendo junto a la CCAD para poder tener una visualización de la importancia de los temas de salud y de ambiente juntos frente al Acuerdo de Cooperación Internacional para la Eliminación de los Plásticos. perfecto. Creo que estamos la mayoría. Va la primera, así que es mejor sonrisa. Uno, dos. Voy a hacerla en dos partes, ¿verdad? Primer grupo, uno, dos, tres. Aguántenme la sonrisa para el siguiente grupo. Vamos, perfecto. Va el otro. Uno, dos, tres. Perfecto, estamos. Muchas gracias a todos. Bueno, recordarles que pueden escribir en el chat eh, nombre de donde nos acompañan, institución y también alguna consulta que tengan para la exposición del doctor. Así que, Luis Francisco, el espacio es tuyo. Adelante. Muchas gracias. Carlos, primero me indican si ya están viendo mi presentación. Ya le estamos viendo. Adelante. Muchas gracias, Carlos. De nuevo agradecer la invitación y el poder tener este espacio para compartir desde la Unidad de Cambio Climático y Determinantes Ambientales de la OPS. Nos agrada mucho poder tener esos espacios de trabajo conjuntos con el SICA y bueno, con la CCAD. Vamos a hablar un poco de lo que va a pasar o de los temas que se van a tratar en la próxima reunión que va a ocurrir para la segunda parte del quinto periodo de negociaciones del Comité Intergubernamental de Negociación encargado de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación de plásticos, en especial en medio marino. El texto es largo, pero la idea es lo que tenemos nosotros disponible en Internet para que ustedes también lo puedan revisar. Nosotros como Oficina Regional para las Américas de la de la Organización Mundial de la Salud, reiteramos que nuestro compromiso es la protección de la salud y el ambiente, por lo cual continuaremos desarrollando un trabajo donde se pueda reconocer la importancia del abordaje desde todos los sectores frente al tema de la contaminación por plásticos, microplásticos y otros productos empleados para la fabricación de estos, en especial considerando que esto puede tener un impacto en la salud humana y también en el ambiente y terminar afectando
elementos como por ejemplo nuestra alimentación, el agua que consumimos, etcétera. Y todo lo que tiene que ver con los determinantes sociales y ambientales que están alrededor de esta situación, incluyendo los temas de cambio climático. Para nosotros desde la OPS es importante poder impulsar el tema de salud que se ha reconocido dentro de este acuerdo, y pues la OMS a este respecto ha generado a lo largo de todas las discusiones un documento que se ha ido actualizando periódicamente al respecto de cada uno de los articulados y de cómo salud es importante de ser colocado como parte de este tema. Más allá de los temas económicos y sociales, los temas de bienestar y salud son relevantes para la población humana. Muy bien. Yo creo que el doctor Fernando Barriga ha hecho una amplia exposición y un excelente abordaje de todo lo que tiene que ver con los temas de los impactos a la salud, tanto de las personas, en el ambiente, respecto a la contaminación por plásticos, y como no solamente es el tema de la generación de los residuos, sino también todo lo que tiene que ver alrededor, como por ejemplo la quema, el uso inadecuado, la posibilidad o imposibilidad muchas veces de reciclar los plásticos, que va generando una contaminación que es cada vez creciente, relacionada no solamente con el desarrollo de nuevos materiales, sino también con el postconsumo, porque cada día consumimos también bienes que vienen empacados en plástico o que contienen plástico de su estructura. Cada vez hay más pruebas y mayor evidencia de que el plástico al fragmentarse puede generar impactos a la salud, y hay productos químicos como por ejemplo el bisfenol A que ya tienen evidencia suficiente de impactos a nivel endocrino y los consiguientes impactos a la salud del feto en gestación, de la madre al estar gestando, de la lactancia, y también en los menores, que muchas veces son población silenciosamente vulnerable, a la que debemos prestarle una especial atención. Los plásticos son un elemento que desde el momento en que surgen, pues han acompañado nuestro cotidiano. Todos estamos expuestos a los plásticos y todos usamos plásticos en mayor o menor medida. Yo siempre levanto mi celular para recordar que los plásticos están omnipresentes en nuestros día a día, porque son durables, porque son accesibles, y también porque, dadas sus características, los tenemos, por ejemplo, para dispositivos médicos, para elaborar piezas. Pero hay que pensar que a medida que también estos se van degradando, pues hay que considerar nuevos materiales que podamos sustituir y lograr la posibilidad de que estos elementos puedan ser eliminados. La pandemia además dejó en evidencia un tema muy importante, y es que nosotros utilizamos plásticos, muchos plásticos en el sistema de salud. El tema, por ejemplo, de los tapabocas, los guantes, los trajes de protección que son plásticos, el doble empaque que muchas veces se hizo para prevenir los riesgos a la salud, pues es importante que nosotros reconsideremos ciertos usos, pero también el desarrollo el uso de nuevos materiales para prevenir. En general, y tal vez resumiendo un poco lo que el doctor Barriga ha expuesto, nosotros tenemos que hay impactos en la salud, principalmente por los temas de usos de un solo uso. Hay una posibilidad de reemplazo por elementos menos contaminantes que se deben considerar. Y por supuesto es creciente el tema de la preocupación por los impactos en la salud humana, y es la primera invitación que voy a hacer en este momento, a que promovamos la investigación en nuestros países para que logremos tener evidencia sustentable de esos impactos. Nosotros tenemos actualmente una serie de situaciones con respecto a la necesidad de uso de plásticos, pero por lo mismo también es necesario ser conscientes de los impactos al momento de usarlos, tanto en la vida cotidiana como en salud. Además, el acuerdo y la posición de OMS incluye temas como, por ejemplo, el tabaco y los productos con tabaco, porque encontramos que hay plástico en los empaques de cigarrillo, plásticos en las bitucas, en las colillas, depende del país, tiene un nombre, y también en los dispositivos utilizados para consumo de nicotina electrónica. Y el descarte inadecuado también conduce a la contaminación. Y bueno, recordar que los plásticos, como ya fue mencionado, son altamente durables, un periodo de degradación que varía entre varios años a cientos de años, y pueden de esta forma ingresar en la cadena trófica global e impactar los organismos, y
el manejo inadecuado de los residuos ha generado una serie de contaminaciones tanto en suelo, en aire y en agua. Una línea del tiempo, ya Carlos González presentó un poco, pero quiero tal vez destacar que los plásticos como tal comenzamos a conocerlos a partir de la vulcanización del caucho, proceso que se descubre más o menos en 1830, y hemos avanzado por diferentes tipos de plásticos a lo largo de la historia, desarrollo de diferentes polímeros utilizados en varios momentos. Pero tal vez el primer estudio para rescatar es que en 1976 ya se estaba hablando sobre los residuos plásticos en los océanos y en 1997 fueron descritas esas grandes islas que tenemos de residuos en los océanos y también los parches en algunas costas y hallazgos en sitios como Galápagos, que es una isla que tratamos de conservar de, de manera importante ante el contacto con seres humanos, y en las playas de Galápagos tienden a acumularse los plásticos. Al momento de hoy, como ya fue presentado, esa diapositiva pues ya la eliminé, tenemos un aumento creciente de toneladas y toneladas de plástico que pueden seguir impactando en nuestra vida, y la contaminación es algo que nosotros vamos a seguir viendo. Por eso es importante actuar de manera oportuna y considerar que microplástico puede terminarnos afectando a nosotros dentro de la cadena trófica por la misma contaminación del agua, por la coevaporación con el agua y terminar también en el aire que respiramos. El panel internacional de negociación, el comité, se viene reuniendo desde diciembre de 2022. Este gráfico ya fue presentado. Comenzamos en Punta del Este, Uruguay. Nosotros hemos tenido 3 reuniones importantes del grupo latinoamericano de los países en el INC3, que fue desarrollado en Panamá en el 2023. La reunión que se hizo el año pasado en Grenada, y este año tuvimos hace un poco más de un mes y medio la reunión en Panamá. Se supone y se espera que la próxima conferencia agrupe 2 actividades diferentes. Uno, el cierre de la sesión del INC 5.2 y que llegamos ya a la conferencia diplomática que va a realizarse del 5 al 14 de agosto en Ginebra, Suiza. Dentro de eso, lo que quiero resaltar tal vez son las recomendaciones, el resumen de las recomendaciones que hace OMS frente a este acuerdo. Es un documento que en estos momentos está en revisión. Hay una versión final que ustedes pueden buscar en Internet del 2024, pero actualmente tenemos un documento que se está trabajando para que sea distribuido con los países antes de la conferencia. En esto tenemos la declaración de la propia Organización Mundial de la Salud y la Secretaría que busca el control y la reducción del consumo de tabaco. Y lo que se espera es que en el desarrollo del instrumento jurídicamente vinculante, en este proceso de negociación se tenga en cuenta y se incluya la importancia de los temas de salud como parte estructural de este acuerdo. La OMS respalda este acuerdo y también reconoce los riesgos para la salud humana, el ambiente y la biodiversidad. A este respecto, ya ha tenido pronunciaciones en diferentes momentos acerca de la resolución 514 de la UNEA, en donde se promulga y se promueve el trabajo del panel de negociación. Y también se ha producido en el 2023 la resolución 7617 de la Asamblea Mundial de la Salud sobre los impactos de los químicos, los residuos y la contaminación en la salud humana y ambiental. A este respecto de la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud, quiero destacar 3 puntos importantes. Vamos a dejar en el chat el link para la versión en inglés y en español de esta resolución, en donde se expresa la preocupación acerca de la producción, el consumo y la eliminación de los productos plásticos, incluyendo sus derivados de degradación y todos los productos químicos conexos por los impactos que puede tener la salud humana, ambiental y animal. La OMS apoya que se pueda intensificar una labor de trabajo sobre los plásticos, sobre los impactos que pueda tener la contaminación en la salud pública y sobre la necesidad de trabajo alrededor de la negociación. Y los países le han pedido a la OMS que continúe prestando apoyo técnico a los propios países para crear una capacidad que permite llevar a cabo evaluaciones
para que tengamos la suficiente evidencia científica para resaltar los temas de salud. Eso lo pueden consultar. Quiero que consideremos los principios claves de la posición de la Organización Mundial de la Salud, a los que la OPS, como Oficina Regional para las Américas, está apoyando y aportando. Lo primero es que se busque el más alto nivel de salud humana y ambiental. Este debe ser un objetivo fundamental en el tratado. El tratado está con un enfoque ambiental muy amplio y es necesario considerar que la salud humana es necesaria también ser considerada en este acuerdo. Es importante considerar que los riesgos para la salud y la exposición asociada a tanto los polímeros plásticos y los aditivos y sustancias químicas conexas deben ser considerados como parte de ese acuerdo internacional y a la vez también poder garantizar el acceso a que los productos sanitarios seguros y eficientes sean de buena calidad, sean accesibles y adecuados para que se puedan cumplir los objetivos, considerando la importancia y la relevancia de algunos productos dentro de la salud pública. Por eso, la OMS considera también relevante que en los países se puedan hacer mejores evaluaciones del riesgo de polímeros y aditivos, que se pueda apoyar el desarrollo de normas técnicas y etiquetado de productos sanitarios respecto a los riesgos para la salud, que se pueda asesorar de manera integral en la gestión de los residuos provenientes del sector salud, que es un sector que produce más del 10% de los residuos plásticos a nivel global, y por supuesto que se puedan definir mecanismos de asesoría científica que soporten el acuerdo y puedan verificar que haya beneficios con la reducción del plástico a nivel de la salud humana y ambiental. A este respecto también las consideraciones que ya mencioné acerca de los temas de los plásticos que existen en los productos derivados del tabaco y que estas prohibiciones estén acorde con otros acuerdos internacionales que se están trabajando, como el tema de la restricción a los productos derivados del tabaco. La OMS también hace una aclaración y es que no apoya la exención general para el sector salud y propone un tratamiento especial para productos sanitarios sin requerir solicitudes por parte de los países. Esto considerando que también necesitamos todavía, hasta que no haya sustitutos adecuados en algunos temas, algunos productos plásticos. El sector sanitario representa el 10% de la economía mundial y hace parte también de los emisores de gases de efecto invernadero. Y es considerar que los residuos plásticos que vienen del sector salud son necesarios, pero también podemos considerar que es importante que se considere la sustitución adecuada de estos productos cuando se puede y evitar el uso excesivo de empaques y reempaques. Por eso, lo que se busca es que no se haga daño a la salud y que no haya excepciones generales. También incluir los datos de riesgo. Se busca que se incluyan los datos de riesgo de la salud en los sistemas de seguimiento y los reportes y por supuesto también que no deben considerarse confidenciales los reportes sobre impactos sobre la salud y sobre el ambiente que puedan haber sido concluidos a partir de estudios, tanto de establecimientos, de gobiernos o de instituciones de investigación. Es importante que estos estudios puedan hacerse públicos y que también haya una participación de los ministerios de salud en los planes nacionales relacionados con la gestión de los productos plásticos, tarea que normalmente está en los ministerios de ambiente y es nuestra invitación a que se pueda trabajar en conjunto y que se haga un trabajo alrededor de la aplicación del enfoque de una salud que venimos promoviendo desde hace varios años, en donde los temas de salud y ambiente sean trabajados en conjunto y podamos verificar, avaliar, proteger la salud frente a los posibles impactos del ambiente sobre la salud humana. ¿Cuál es nuestro rol continuo desde la OPS y desde la OMS? Es continuar proveyendo asesoría técnica, científica y normativa alrededor de este y otros temas, poder participar cuando somos invitados en mecanismos técnicos del tratado y también apoyar los mecanismos de integración de los países en estas discusiones, principalmente considerando la importancia y la relevancia de que este acuerdo, así como otros que se han desarrollado alrededor de temas medioambientales, tengan un acompañamiento de salud.
Y por supuesto, la propuesta de que podamos establecer redes de centros de investigación sobre plásticos y microplásticos. Ya tenemos muchas universidades, muchos establecimientos que están haciendo investigaciones bien interesantes sobre la contaminación de microplásticos, por ejemplo, en alimentos como la miel, también los hallazgos a nivel de salud humana. Es importante que podamos tener esa posibilidad de integrar el trabajo que se realiza entre esas instituciones para desarrollar un trabajo de carácter sinérgico. Cualquier consulta, estamos a disposición desde la Organización Panamericana de la Salud para apoyar a los países, para apoyar al bloque del SICA y que podamos tener una mejor conceptualización de la importancia de los temas de salud en este acuerdo que se considera jurídicamente vinculante. Agradezco la atención y bueno, aquí paro mi presentación, Carlos. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Gracias por tu presentación y también por darnos esa perspectiva, ¿verdad? De lo que se ha venido trabajando de parte de OPS, OMS, en el marco del tratado. Comentarles que esta es nuestra última participación. Solo tenemos una pregunta de Licidia Rojas, que le preguntaba al doctor Díaz si le podría dar la referencia del estudio que comparó individuos con microplásticos e individuos sin microplástico. El doctor también ya lo colocó dentro del chat para todos, entonces que lo puedan tener de referencia para que tengan referencia sobre ese estudio, ¿verdad? Que nos va dando una perspectiva de lo que es el impacto también y que de esos, como dijo el doctor, para algunos químicos ya habían estudios desde hace mucho tiempo, ahorita están apareciendo y los que vienen, y los que nos falta hacer, ¿verdad? Porque eso es algo nuevo que hemos descubierto, pero también las afectaciones a la salud toman su tiempo y vamos a irlo viendo adelante. Por eso la importancia del tratado. Este. Con esto estamos cerrando nuestra participación, no sé antes, por lo que veo no hay más preguntas en el chat. Agradecerles a todas y todos el espacio, el que nos hayan puesto también de donde nos acompañaron. Solo voy a dar un espacio más para el doctor, un mensaje final, luego Luis Francisco y yo cierro. Adelante, doctor, un espacio final. Bueno, pues Mensaje. muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para lo que se les ofrezca, poderles poner en acceso la información que tenemos y cualquier futura colaboración, pues estamos listos para trabajar con ustedes. Luis Francisco. Muchas gracias, Carlos, para la OPS y presentación de la OMS. Para nosotros es muy oportuno y muy interesante poder apoyar a SICA y sus secretarías, a la CSAD, también vi que estaba también Secomisca, y pues la idea es poder continuar apoyando los temas de salud y ambiente desde la organización. Agradecer al doctor Fernando Díaz Barriga su siempre atenta disposición desde el Centro de Colaborador de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí en México. Y bueno, estamos, como ya lo mencionó el doctor Fernando, a disposición. Nuestro interés es que los países puedan llevar un posicionamiento claro sobre la importancia de los temas de salud en este acuerdo que es jurídicamente vinculante y que esperamos que contemple sus aspectos para su desarrollo. Gracias. Y bueno, decirles a todos que dentro de poco se va a negociar ese tratado que todos estamos esperando de que cumpla con las expectativas que tenemos, tanto en la parte de salud, en la parte de ambiente y que podamos seguir trabajando. Que este es solo un espacio esa negociación y después nos viene bastante trabajo, ¿verdad? Más adelante. Sí, entonces hay que seguir, como ven, el problema es grande y hay que irlo afrontando. Ya hemos venido haciendo cosas en la región, hemos venido haciendo acciones, pero nos falta mucho por hacer y este tratado va a ser solo el punto de partida de un marco jurídico o desde un marco jurídico, pero a nivel interno nosotros tenemos que ir desarrollando en la región diferentes líneas de trabajo. Entonces agradecerles, seguiremos trabajando. Yo creo que hay muy buenos comentarios de todos, lo encuentro algo ordinario y vamos a ver si encontramos otros espacios para ir hablando del tema más adelante. Así que muchas gracias, pasen buen día a todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.